Bueno, vamos a sumergirnos directamente en esto, porque lo que tenemos hoy es un secreto biológico absolutamente alucinante que ha estado ahí, escondido a plena vista, en uno de los textos más antiguos de la historia. En nuestro análisis de hoy nos vamos a centrar en el Salmo 22. Y fíjense bien, para quienes estudian estos textos saben que este no es un capítulo cualquiera, es el texto profético definitivo que describe la crucifixión con una precisión que francamente pone los pelos de punta. Hablamos de detalles como la sed extrema, el sufrimiento y la perforación de manos y pies siglos antes de que siquiera se inventara esa práctica. Pero en medio de este relato histórico tan solemne, hay un detalle biológico que una vez que logramos entenderlo, cambia por completo nuestra forma de ver toda esta historia. Y aquí nos encontramos con algo que es un choque total. O sea, leemos esta frase súper directa, mas yo soy gusano, y no hombre. Piénsenlo un segundo. ¿Por qué el Salvador, durante el momento más crucial, más agonizante y decisivo de toda la historia, se referiría a sí mismo como un simple gusano? A simple vista, parece pura debilidad, ¿verdad? Una humillación total, como si estuviera diciendo que no vale nada y que lo han pisoteado. Pero, y aquí viene lo interesante, no hay absolutamente nada de casual en la elección de esta palabra. Y justo aquí es donde damos un giro fascinante. Este desglose pasa de ser un misterio teológico a una realidad biológica que literalmente nos va a volar la cabeza. Si revisamos el texto original en hebreo, la palabra que se usa ahí no es un término genérico para gusano de tierra, no. La palabra exacta es tolaat. El tolaat es un pequeño insecto muy específico del Medio Oriente del cual, en la antigüedad, se extraía un tinte carmesí. Era el color más valioso, el rojo más profundo y rico que existía. Así que justo en el Salmo 22, el texto definitivo de la crucifixión, aparezca este insecto, no es referencia a suciedad, es una referencia a un ser biológico con un ciclo de vida increíblemente específico que concuerda a la perfección con el sacrificio en la cruz. Y esto ilustra de manera brillante porque esta comparación es una genialidad. Cuando observamos el asombroso ciclo biológico de la hembra del tolaat, vemos que cuando llega el momento de tener y proteger a sus crías, hace algo extraordinario. Primero, busca una rama de madera. Segundo, y esto es clave, se adhiere a esa madera de manera permanente. Se aferra con tanta fuerza que su cuerpo se funde literalmente con la corteza. Ya no hay vuelta atrás. No puede moverse. Tercero, bajo la seguridad de su propio caparazón, protege a sus crías. Y cuarto, al final muere, liberando un tinte rojo súper intenso que lo cubre todo. Es un sacrificio biológico totalmente deliberado. Ella decide unirse a la madera para salvar a su descendencia, sabiendo muy bien que eso le va a costar la vida. Ahora, esta unión inquebrantable con la madera se refleja directamente en los eventos históricos de la crucifixión. Imaginen la escena. Mientras Jesús estaba en la cruz, los relatos nos muestran a la gente y a los líderes religiosos gritando y exigiendo de forma muy agresiva, «¡Sálvate a ti mismo! ¡Desciende de la cruz!». O sea, le estaban pidiendo exactamente lo que arruinaría todo el propósito del tolaat. Le exigían que se despegara de la madera. Para el mundo, estar clavado a ese madero era señal de un fracaso rotundo, y le exigían que demostrara su poder bajándose de ahí. Entonces, el punto crucial aquí es entender lo que realmente estaba pasando. Él no estaba en esa madera por obligación, ni porque el ejército romano le hubiera derrotado. Para nada. Tenía un poder inmenso a su disposición. Pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles en un instante. Pudo haber ordenado a la tierra que se abriera de par en par y se los tragara a todos, o simplemente pudo haber detenido todo antes de que un solo clavo tocara su piel. No fue debilidad lo que lo mantuvo allí. Fue una determinación absoluta. Exactamente igual que el tolaat. Él eligió adherirse a la madera. Y aquí tenemos este paralelo profético innegable. De un lado, el diminuto tolaat adherido a la rama. Del otro, Cristo aferrado a la cruz. El secreto detrás de ambas imágenes es exactamente el mismo. Si cualquiera de los dos, el insecto o el Salvador, decidiera soltarse y separarse de la madera, las crías que estaban debajo perecerían sin remedio. Sin esa protección y ese sacrificio sobre la madera, simplemente no hay supervivencia. Todo el mundo gritaba pidiendo un milagro, pidiendo que bajara, pero el verdadero milagro, la muestra de poder más asombrosa, fue quedarse adherido. Y así llegamos al momento cumbre del ciclo del tolaat. En el instante de su muerte, aferrada a la rama, el cuerpo de la madre se rompe, y al hacerlo, libera ese valioso y profundo líquido rojo carmesí.
Este tinte no es superficial, ¿eh? Penetra profundamente en las fibras de la madera y la tiñe para siempre. Deja una mancha roja súper intensa y permanente, una marca en la madera que ni el agua, ni el sol, ni el tiempo pueden borrar. Es el registro indeleble del sacrificio que acaba de suceder. Y miren cómo esto encaja a la perfección con el relato de la redención. Esa mancha permanente del gusano carmesí es la representación visual exacta de la sangre derramada en la cruz. Efesios nos recuerda que la redención y el perdón vienen precisamente por medio de esa sangre. Esa madera manchada de rojo en el Calvario no era la marca de una vida que terminó en derrota. Al contrario, es la marca eterna de la máxima victoria para la humanidad. Un tinte carmesí que sella un rescate definitivo, una marca de gracia que el tiempo jamás podrá borrar. Bueno, a ver, hagamos una pequeña pausa aquí para respirar, porque todo este sacrificio, toda esta inmovilidad sobre la madera y el derramamiento de ese rojo profundo tenían un solo objetivo en mente. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa con esas minúsculas crías? ¿Qué sucede con esos pequeños huevitos que quedaron escondidos y protegidos bajo el cuerpo sacrificado en la madera? ¿Cuál es el resultado biológico de todo este asombroso evento? El clímax biológico de todo este proceso es, sencillamente, una belleza. Después de que la madre muere y derrama todo ese tinte rojo súper intenso sobre ellos, esos diminutos huevos experimentan una transformación visual asombrosa. Cuando finalmente emergen a la luz, salen de un color blanco brillante, resplandeciente, puros como la nieve. O sea, la madre se volvió completamente roja y entregó su vida específicamente para que sus crías pudieran salir al mundo de un blanco totalmente inmaculado. Y aquí es donde todas las piezas de este rompecabezas encajan de forma majestuosa. Escuchen esta promesa en Isaías 1:18, que aunque los pecados sean profundos y rojos como la grana o el carmesí, vendrán a ser como blanca lana o como la nieve. Es la misma dinámica. El rojo oscuro y profundo del sacrificio es la causa directa de una blancura pura y perfecta, tal cual ocurre con las crías de nuestro pequeño insecto. Esta transformación de colores es idéntica y está cargada de un simbolismo espectacular. Pero agárrense, porque este es el dato más alucinante de todo nuestro análisis de hoy. Cuando los expertos analizan el texto original de ese versículo en Isaías, descubren que la palabra traducida como carmesí es exactamente la misma palabra hebrea que vimos en el Salmo 22. Sí, Tolaat. Isaías estaba apuntando al mismo gusano, al mismo ciclo biológico y al mismo sacrificio profetizado por el rey David. Imagínense la magnitud de esto, que justo en el Salmo 22, el texto definitivo de la crucifixión, esté el gusano Tolaat con su sacrificio perfecto, y que ese mismo Tolaat sea la palabra que usa Isaías para prometer que lo rojo se volverá blanco. Es una concordancia profética y literaria que honestamente nos deja sin palabras. Y todo esto nos lleva a una conclusión súper personal. En todo este asombroso diseño, tanto biológico como teológico, nosotros, la humanidad, representamos a esas pequeñas crías indefensas. Somos nosotros los que no teníamos forma de protegernos, los que necesitábamos desesperadamente que alguien se interpusiera y se aferrara a esa madera por nosotros. Y al quedar cubiertos por ese enorme sacrificio carmesí, podemos emerger a la luz enteramente puros, completamente transformados y emblanquecidos. Y las Escrituras confirman esta transformación tan profunda. Colosenses nos lo dice muy claro. El propósito de todo su sacrificio fue precisamente para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. Si él hubiera escuchado a la multitud burlona, si hubiera usado su poder para bajar de la cruz y abandonar esa madera, nosotros habríamos quedado totalmente expuestos, sin cobertura. Su firme y absoluta negativa a soltarse del madero fue el único mecanismo, la única forma posible en todo el universo de hacernos limpios y sin defectos. Así que, después de comprender el asombroso secreto del Tolaat que está escondido precisamente ahí, en el Salmo de la Crucifixión, la cruz deja de ser solo un instrumento histórico de dolor. Se nos revela como la culminación de un diseño profético perfecto, un diseño que late incluso en los detalles más pequeños de la naturaleza. Sabiendo todo esto, sabiendo que Él decidió quedarse aferrado hasta el último segundo para darnos vida, la pregunta final que nos queda es, ¿volveremos alguna vez a ver una cruz de madera de la misma manera? Un gusto acompañarlos hoy en esta revelación. Nos vemos en el próximo análisis.